El cielo se rasgó como una herida abierta, derramando fuego sobre los fríos cielos de Nova 7. Rekha Samir se quedó de pie, inmóvil contra el viento helado, con la respiración transformándose en cristales en el aire gélido. La sombra de una columna de metal caído se proyectaba sobre él, y el rastro incandescente de un objeto descendiendo trazó una línea de luz en las nubes oscuras. Un vehículo espacial moribundo se desplomaba hacia la superficie helada de la luna, cayendo como una espada rota bajo la furia de un dios enfurecido. Rekha no se movió, aún. No era la primera vez que algo caía del cielo en Nova 7. El planeta era conocido por sus restos esparcidos por toda su extensión. Misiones fallidas, naves olvidadas y guerras antiguas llenaban sus paisajes desolados. Pero esta caída, esta era diferente. Con rapidez, su mano se deslizó hacia la pistola de energía que tenía oculta bajo su abrigo. Los dedos, nerviosos, acariciaban el mango de cuero envejecido. El ruido de la caída no era nuevo en este lugar. La mitad de la luna era un cementerio de naves abandonadas. Sin embargo, esto no era el impacto de un dron o el estrellido de una cápsula comercial rota. No, esta nave era distinta. Algo luchaba por mantenerse en el aire. Alguien intentaba aterrizar, aferrándose a la vida con una desesperación palpable. Ese alguien podría estar muerto, o tal vez, todavía luchando por salvarse. El viento se levantó nuevamente, trayendo consigo el acrid aroma de metal quemado y plásticos derretidos, cruzando la helada superficie de la luna. Rekha giró, sus botas crujieron sobre la nieve, mientras su silueta se desdibujaba en el horizonte gris. El rastro de humo en el cielo lo guió hacia el oeste, hacia los vastos campos de hielo donde la luna había sido dividida por los mineros siglos atrás, antes de que el silencio se apoderara de todo. Con cada paso, sus rodillas gritaban, y su pecho se sentía más pesado, cada paso resonando como un eco de tiempos pasados. Disparos. Humo en la selva. Gritos de un niño. Sangre sobre metal. Empujó esos recuerdos hacia el rincón más oscuro de su mente. Nova 7 no tenía cabida para los fantasmas. A pesar de todo, algo lo atraía hacia los restos. ¿Qué estás haciendo, Samir? Se lo había repetido tantas veces, casi como un mantra, nunca más. Había hecho su parte, había pagado con su propia carne. Pero el cuerpo en la nieve, el fuego en el cielo, algo lo llamaba. Sus músculos respondieron antes que su mente pudiera frenar su impulso. Tal vez fue la soledad. Tal vez ese maldito instinto. La necesidad de salvar a alguien, incluso cuando el incendio consume todo a su paso. O tal vez, solo tal vez, ya no sabía si había alguna diferencia entre él y los muertos que yacían en esa luna olvidada. Llegó a los restos, unos 30 metros más adelante, en un cañón quebrado de hielo y roca. El vehículo había golpeado el glaciar con tal fuerza que había creado un cráter, antes de destrozarse contra una formación rocosa. Las marcas dejadas por la nave en su caída eran como la estela de un cometa, con fragmentos esparcidos por todo el lugar. Al principio pensó que el viento jugaba trucos en su mente, pero luego lo vio. Estaba ahí, sobre el casco roto, la sangre se deslizaba en la nieve bajo ella. No era humana. Su piel era de un azul intenso, marcada por venas bioluminiscentes que brillaban débilmente, como si la tormenta fuera una parte de ella. Su cabello rojo se extendía sobre la nieve, como una bandera caída. Lo que quedaba de su armadura, destrozada y parpadeante, aún emitía débiles destellos de energía fallida. Los cables quemados colgaban, y la conexión neural detrás de su cuello estaba muriendo lentamente. Rekha se detuvo, a unos metros de distancia. Su respiración se detuvo en su pecho al reconocerla. Era un Seraph, una de ellos. Nunca había visto a uno tan cerca, no desde la guerra en Israel, no desde la batalla de Eryx. Y aunque su imagen le era familiar, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Ella gimió, un sonido bajo, más animal que humano, y sus ojos se abrieron, completamente blancos con un resplandor plateado, deslumbrantes y llenos de dolor. En ese momento, Rekha supo que la mataría si tenía la oportunidad. Sus manos se extendieron hacia la nieve, buscando algo, cualquier cosa. Pero no tenía armas. No estoy aquí para matarte, dijo con voz grave, pero tranquila.
Aunque, honestamente, estás haciendo un buen trabajo de eso por tu cuenta. No hubo respuesta. Solo el brillo desafiante en sus ojos, oculto tras el cansancio. Rekka alzó las manos en señal de paz. Sabía lo que podía hacer un soldado moribundo si se sentía amenazado. Mira, dijo suavemente, no me importa de qué lado luchaste. Estás en mi luna ahora, y mis reglas son claras. Regla número 1, si te desangras en mi nieve, te saco de aquí. Ella no respondió. Solo lo miraba fijamente. Entonces, como si la vida se desvaneciera de sus ojos, su cuerpo colapsó, y Rekka la atrapó antes de que cayera completamente. Estaba fría, mucho más de lo que parecía. Y tan pesada, demasiado pesada para ser solo carne y hueso. La levantó, con su cuerpo inerte en sus brazos. La cabeza de la extraña se desplomó contra su hombro, y en un susurro, ella murmuró, casi sin aliento. Taron, otra vez. Las palabras lo golpearon como una descarga eléctrica. No. No los niños. Esas palabras lo sacudieron. El recuerdo de una voz rota en un comunicador de emergencia años atrás, gritando nombres de los muertos. Pero no había tiempo para fantasmas. Rekka la llevó por la tormenta, moviéndose con una precisión casi mecánica. Pasó por los restos de una civilización perdida, esqueletos de maquinaria minera oxidada y torres olvidadas. Finalmente, llegó a su refugio, una antigua cúpula minera, sellada con parches de metal. Dentro, el calor y la vida contrastaban con el exterior helado. La dejó en una cuna improvisada, despojándola rápidamente de su armadura rota, atendiendo sus heridas con vendas, medicina y algún equipo de emergencia. Ella gimió una vez, pero no hizo ningún intento de pelear. Cuando despertó, no era por el dolor. Su cuerpo respondía, pero de una forma diferente. Había algo vivo en ella, algo orgánico. La sensación era extraña, más cálida, más real que la fría indiferencia de las cápsulas de recuperación. El sonido de las bobinas de energía bajo los paneles resonaba en el techo curvado. El aire tenía un olor familiar, a algo más que tecnología. No era el aire impersonal de una cápsula, sino el de un refugio de supervivencia. Una vida arrancada de las ruinas de un mundo muerto. Rekka estaba allí, sin su armadura, sin armas, solo con un abrigo pesado. Sentado sobre una caja oxidada, sujetando una taza. No dijo nada. No se movió. Su mirada fija sobre ella no dejaba lugar a dudas. ¿Sigues siendo mi prisionera? Su voz sonó áspera, debilitada por el dolor. Él no respondió de inmediato. Solo bebió un sorbo de su bebida, y con calma, contestó. Unas 6 horas. Su mirada recorrió la habitación sin apuro. No había signos de cautiverio, nada que sugiriera que ella estuviera prisionera. Todo estaba dispuesto para la supervivencia, nada más. ¿Encerrado? Su voz, alta y cargada de incredulidad, rompió el silencio. El hombre soltó un sonido suave, casi inocente, que no era una risa, sino algo más neutral, como si lo pensara por un momento. Si quisiera un prisionero, habría cerrado la puerta. Kara ajustó la mirada, sintiendo una chispa de incomodidad. No estaba acostumbrada a ser tratada de esa forma, no por alguien que la había encontrado entre los escombros, medio muerta y vulnerable. Tenía todas las razones para verla como una amenaza y, aún así, no lo hizo. Debiste haberlo hecho, murmuró entre dientes, como un pensamiento más que una acusación. Se encogió, pero no se desplomó. No mantengo a la gente en jaulas. Se apoyó contra la pared, sus músculos aún temblando de agotamiento, como si el cansancio le estuviera destrozando el cuerpo. Aún no le tenía miedo, no completamente, pero no confiaba en él. Tenía que ser cautelosa. Sus extremidades estaban débiles, su cuerpo drenado por el esfuerzo de demasiados días sin comida, demasiada sangre perdida y la tensión en sus implantes neuronales. Su estómago gruñó en un sonido traicionero. El hombre se levantó sin decir palabra alguna y se dirigió hacia la cocina, moviéndose con una calma que parecía natural. No confío en ti, pensó Kara, aunque sabía que estaba demasiado débil para hacer algo al respecto.
Podría estar ocultando mil intenciones tras esa fachada tranquila. Pero su cuerpo no podía hacer mucho más que esperar. Me tocaste. Su voz sonó áspera a pesar del cansancio, pero había algo más, algo que no podía borrar. Estaba sangrando. El hombre respondió con una sencillez inquietante. Lo sé, dijo, casi como si no importara. Kara tragó su ira, sin querer mostrar lo vulnerable que se sentía, pero lo que la enfurecía no era su toque, sino que no tenía la fuerza para detenerlo. Lo peor de todo era que lo necesitaba. Por un breve momento, había sentido algo parecido a la seguridad en su ayuda. Cuando regresó, traía consigo un tazón de vapor y una segunda taza, que dejó sobre el suelo junto a ella antes de retirarse hacia una de las unidades de bobinas de calor. Sin veneno, añadió, con una calma casi casual. Kara observó el tazón con desconfianza. No era pasta de raciones, ni suplemento de campo. Esto es estofado. Era un estofado real, con trozos de carne flotando en el caldo, un aroma que casi la hacía olvidarse de su dolor y hambre. Sin embargo, su estómago seguía retorciéndose, y aunque la comida era tentadora, no mostró gratitud alguna. Tomó el tazón con manos temblorosas y lo llevó a sus labios. La primera cucharada la quemó un poco, pero se obligó a tragar. Comida real. Un calor real. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero cuando el calor comenzó a recorrer su cuerpo, su garganta se apretó y un repentino ataque de tos la hizo toser violentamente. Sus pulmones intentaron expulsar la obstrucción. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre estaba a su lado, su mano descansando suavemente sobre su espalda. Un instinto le gritó, ataca, deshazte de la mano, pero no se movió. No había agresión en su toque. No era una amenaza, solo, presencia. Una preocupación sincera. Cuando miró hacia arriba, aún luchando por recuperar la respiración, vio en sus ojos algo que nunca había esperado, no había burla, ni diversión, ni miedo. Solo una preocupación silenciosa. Algo en esa mirada le atravesó, un lazo que no entendía bien, algo incondicional y frágil. Y, por un momento, sus propios ojos se empañaron. No quería que eso sucediera, pero las lágrimas llegaron a su visión, calientes y humillantes. Intentó tragar, recuperando la compostura. He visto a la gente volver de peores, dijo él, su voz baja pero firme, como si hablara de una realidad distante. Siempre comen demasiado rápido. Las primeras bocanadas son las más difíciles. Kara no respondió. No podía. Su mente estaba demasiado enredada para encontrar las palabras adecuadas. En su lugar, comenzó a comer más lentamente, saboreando cada bocado, agradecida por el calor que se extendía a través de su cuerpo. Era más que comida, era una pequeña chispa de vida que regresaba a ella cuando ya casi la había perdido. Sentía que la presencia de él la rodeaba, como una capa invisible, reconfortante pero extraña. Cuando terminó, dejó el tazón y se sentó en silencio, recobrando fuerzas. No pensó en lo que acababa de sentir, pero algo había cambiado dentro de ella. No era consuelo, aún no. Pero era algo más que el frío, algo más que la supervivencia. ¿Tu nombre?, preguntó él después de un rato. Él se apoyó contra un panel, los brazos cruzados. Garen Morn, respondió con firmeza, pero algo distante en su tono. El nombre no significaba nada para Kara, pero asintió ligeramente. Kara. Su voz fue suave, pero firme. No tengo apellido. Hizo una pausa. Me lo arrancaron. El aire de la habitación se tensó. El sonido de las bobinas de calor se escuchaba de fondo, el hielo crujió levemente bajo el metal. Garen se quedó en silencio por un momento. ¿Dónde estamos? Kara preguntó, su tono más calmado ahora. En Nova 7, dijo Garen, su voz un poco más grave. Zona minera del sur. Este solía ser un puesto avanzado, hace años. Había más de 10.000 personas aquí, mineros, familias, técnicos, luego vino la guerra. La frontera se redibujó y nadie volvió, excepto los drones y gente como yo. Kara absorbió la información. Sus ojos se deslizaron sobre las paredes parchecadas, sobre el equipo de rescate que aún parecía estar en uso.
Este no era un carroñero. Era un sobreviviente. Lo miró de nuevo, esta vez más detenidamente. ¿Por qué ayudarme?, le preguntó. Garen bajó la mirada al suelo por un momento. Su voz fue tranquila, pero cargada de un peso oculto. Porque no pude detener al último. La respuesta le llegó como una confesión. Kara no presionó más. Sabía que el tono de voz lo decía todo. Vivir con fantasmas, los suyos, los de otros. Ella lo entendía perfectamente. Ajustó la manta que la cubría. Era demasiado cálida, demasiado suave. Su cuerpo la odiaba, pero algo dentro de ella no quería resistirse. Cerró los ojos, aún luchando por mantener el control. La respiración de él a su lado era su ancla. Duerme, murmuró él, su voz suave. No es seguro. No es seguro, Kara respondió, casi para sí misma. No lo aceptó, pero tampoco discutió. Finalmente, se deslizó hacia la cuna improvisada, apretando la manta contra su cuerpo. Sus dedos se movieron lentamente, reconociendo el peso del momento. Cerró los ojos, y esta vez, se quedó dormida. Garen la observó en silencio. Sabía que no podía entenderla completamente. No sabía lo que había dejado atrás, ni lo que aún la perseguía. Pero estaba allí, y eso era lo único que importaba. Diagnóstico, dijo él sin volverse, la voz de cara plana, casi desconectada. ¿Siempre terminas estrellándote contra lunas olvidadas y te arrastran hasta refugios por extraños? El hombre dejó escapar un sonido suave, casi una risa. Si quisiera un prisionero, habría cerrado la puerta, dijo sin alterarse, como si todo fuera lo más normal del mundo. Kara lo observó, midiendo cada palabra que él decía. ¿No los matas primero?, preguntó, su voz fría, inquebrantable, desprovista de emoción. Él la miró por encima del hombro, la expresión de su rostro grave, como si la conversación no fuera un juego para él. No había rabia en sus palabras, solo la crudeza de la experiencia vivida, la verdad de alguien que había pasado demasiado tiempo en un mundo donde confiar en otros era un lujo que no podía permitirse. El hombre volvió a concentrarse en el panel de la terminal. Las temperaturas externas seguían cayendo. El viento aumentaba, aunque con menos furia que la noche anterior. La atmósfera estaba en calma, pero algo no estaba bien. Relay 9 está fuera, dijo sin levantar la vista. El sector sur. ¿Vas a salir ahí? Kara arqueó una ceja, su expresión neutral, pero no discutió. Simplemente asintió con la cabeza. Ya voy. Garen la miró, en silencio. No estás curada. Kara se dio vuelta, sus ojos fijos en él sin titubeos. Si algo está viendo esta cúpula, ya vio el accidente. Déjame aquí es peor que arrastrarme al frío. No se podía discutir con esa lógica. No estaba buscando aventuras ni heroísmo. Está bien, dijo él, nos vamos en 20 minutos. Vístete. Sin perder un segundo, comenzó a vestirse, colocándose las capas de ropa, asegurándose de que todo estuviera listo. Fuera, el viento arañaba el aire, pero ya no había la intensidad de antes. El cielo sobre ellos era de un blanco óseo, un mar helado e interminable que se extendía por los campos de hielo, presionando hacia abajo, casi como si quisiera aplastarlos. Garen guió el camino, sus pasos firmes, como si estuviera recorriendo este mismo terreno cada día. Kara lo seguía a medio paso detrás, cojeando ligeramente, pero no se quejaba. Su paso seguía siendo sólido, aunque era evidente que el cansancio la estaba alcanzando. Después de varios kilómetros, la torre de relé apareció a lo lejos, una figura oscura y quemada que sobresalía del afloramiento de Yahid. El hielo comenzaba a trepar por ella, envolviendo la base como un parásito helado, delgado y frágil. Garen se arrodilló junto al panel, y el aire frío silbó a través de los circuitos expuestos mientras conectaba rápidamente una pequeña bobina térmica, abrazándola contra la unidad central. Sus dedos se movieron con rapidez, como si fuera una rutina bien ensayada. No le gustaba estar expuesto en un lugar como este, no con Kara herida y mucho menos con el zumbido de un dron aún resonando en su cabeza. Kara se quedó a unos metros, mirando al horizonte. No había dicho una palabra desde que salieron,
Su silencio era pesado y denso, como si cada pensamiento estuviera siendo sopesado en su mente. Siempre estás tan callado, comentó Kara, rompiendo el silencio cuando él volvió a colocar un conector en su lugar. Cuando no tengo nada que decir, respondió él sin perder la concentración. Eres un verdadero placer para la conversación, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kara no pudo evitar sonreír, aunque su expresión era algo distante. ¿Crees que porque no te disparé, somos aliados? No, respondió él sin dudar. Creo que estás aquí, y eso significa que no intentaste matarme mientras dormía. ¿Eso es confianza o agotamiento? Kara lo miró fijamente por un momento, como si estuviera midiendo cada palabra, cada reacción en su rostro. Finalmente, su voz se suavizó. No actúas como un soldado. La sonrisa de Garen fue fugaz. Eso es porque dejé de ser uno hace mucho tiempo. Pero cuando sus ojos se dirigieron hacia su cinturón de armas, la forma en que sus manos se movieron con una eficiencia implacable, algo cambió. Pero todavía piensas como uno. Él no respondió, pero el silencio entre ellos fue cargado, pesado. Garen terminó con el trabajo en el relé, el indicador pasó de rojo a azul, volviendo a la vida. Él se enderezó y la miró, una pausa incómoda marcó la diferencia en la conversación. ¿Qué te hizo parar?, preguntó Kara de repente. Garen vaciló, sus dedos trabajando en el último cable. Finalmente, se enderezó y la miró en silencio antes de responder. No desaparece. Pero hay una línea que cruzas, donde dejas de creer que tus órdenes importan más que las personas a las que se las das. Después de eso, solo llevas el traje. Kara lo observó en silencio, con una expresión de comprensión tranquila. ¿Perdiste a alguien? No era una pregunta, pero él lo sabía. La voz de Kara, fría pero entendida, lo decía todo. Yo también, dijo él suavemente. Y el mando dijo que estaba justificado. Que, lateral, era un sacrificio necesario. Kara escupió esas últimas palabras, amargas en su boca. ¿Les crees? Las palabras salieron cortantes, como un filo. ¿Y por eso enviaron la orden de asesinato? Garen se enderezó. El relé funcionaba ahora. Se giró hacia ella. Por eso estás aquí, Kara. Ella asintió levemente. ¿Y por qué estás aquí tú? No era una respuesta que él esperara, pero no la negó. Creo que si no lo fuera, te habría dejado morir en el hielo. Kara no respondió. Pero algo cambió en su mirada, algo invisible, como si todo lo que había pasado hasta ahora hubiera dejado una huella profunda, visible solo para los dos. Sin decir una palabra, Garen la detuvo un segundo antes de que se alejara, el contacto en su brazo ligero, pero firme, como si sus músculos se apretaran sin pensarlo. Estoy bien, murmuró Kara, con una voz apenas audible. No se apartó inmediatamente, y por un momento, él la sostuvo un segundo más de lo necesario. Cuando finalmente la liberó, ella se apartó sin decir nada, ajustando su abrigo mientras se apartaba de él. Ambos miraron el relé, la luz parpadeante mientras el sonido del viento les llegaba suavemente desde el exterior. No tenemos mucho tiempo, dijo Garen, su tono firme. Si nos movemos cuidadosamente, si somos inteligentes. Kara lo miró con la misma mirada fija y decidida. ¿Te quedas en esto conmigo? Él la miró sin vacilar. Si no lo fuera, te habría dejado morir en el hielo. Kara asintió una sola vez y luego se alejó, sin añadir más palabras. Cuando lo hizo, su hombro rozó el de él. No retrocedió. Garen no se movió. No porque tuviera miedo, sino porque, por un momento, ya no estaba solo. El silencio en la cúpula ya no era incómodo. Era el tipo de silencio que se genera entre personas que han visto lo peor y aún se quedan. Kara se sentó en el suelo, su espalda apoyada contra uno de los pilares de acero que daban soporte a la cúpula. Sus piernas extendidas frente a ella, una rodilla vendada, la otra marcada por cicatrices de batallas pasadas. La débil luz se reflejaba en su piel azul, como la superficie helada que los rodeaba. Garen se movió con tranquilidad por la habitación, ocupado con reparaciones. No estaba arreglando algo urgente, sino simplemente enviando señales a un relé roto.
Era más un ritual que una necesidad real, una forma de mantener las manos ocupadas y evitar que su mente se desbordara con los recuerdos. Kara observaba, su mirada fija en los detalles de su rostro. Las líneas ligeras alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes, la forma en que se movía con la fluidez de alguien que había vivido la violencia y ahora cargaba con la dignidad de quien ha sobrevivido. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida?, preguntó de repente, si nunca hubieras recogido un arma? Garen no dejó de trabajar, pero su cuerpo se tensó ligeramente. A veces, respondió con voz baja. Pero luego recuerdo que gente como yo nunca tuvo elección. La guerra nos encuentra, Kara. Kara asintió lentamente, sus dedos jugando con la trenza de plata al final de su cabello. A mí también me encontró. Pero yo fui creada para eso. Garen la miró, su curiosidad despertada. Kara cambió su trenza, cruzándola sobre su hombro, sus ojos oscuros, como si hubiera algo más que no quería compartir. ¿Sabías que soy Berexi?, preguntó suavemente. Él la observó, su rostro expresando todo lo que quería preguntar sin palabras. Pero lo que eso significa para los humanos siempre es superficial, dijo ella. Ven la piel, los reflejos, los puertos de interfaz. Pero nunca ven lo que hay debajo. Garen se sentó frente a ella, descansando sus brazos sobre sus rodillas. ¿Y qué hay debajo? Kara, con voz firme y fría, respondió, fuimos diseñados para la precisión. No genéticamente. No exactamente. Evolucionamos a través de siglos de selección para la retención de memoria, control neuromuscular, aprendizaje basado en patrones. Sin nombres de familia. Sin padres. Solo programas. Sus ojos se perdieron en la distancia, mientras continuaba. Mi primer recuerdo es fallar un taladro lógico cuando tenía 4 años. Me hicieron quedarme en la bóveda de hielo durante 21 minutos. Me dijeron que eso me enseñaría resiliencia. Pero después de eso, dejé de sentir algo. Garen no interrumpió. Él solo la escuchó, reconociendo el peso de sus palabras. Me levanté más rápido que la mayoría, continuó Kara. No porque fuera mejor, aunque lo fuera. Sino porque seguí órdenes. Calculé todo. Me llamaron táctica. Pero lo que querían decir es, herramienta, punto. ¿Y cuando dejaste de seguirlas?, preguntó Garen suavemente. Aris, dijo Kara, su voz distante. ¿Has oído hablar de él? Sí. Garen asintió, pero las palabras no alcanzaron el fondo de lo que significaban. Kara respiró lentamente. La dureza de su expresión se acentuó, recordando algo que no se podía borrar. Algo que solo ella llevaba. Era un centro de refugiados, dijo Garen, su voz sombría. Sobre todo humanos, algunas familias Berexi que huyeron de las zonas de control central del dominio. Nos dijeron que se escondían ahí. No lo eran, replicó Garen en silencio, un parpadeo de comprensión cruzando sus ojos. No dijo más, solo apretó la mandíbula, como si recordara algo doloroso. Solicité confirmación, continuó, su voz bajando un tono, como si reviviera el momento. Retrasados me marcaron por insubordinación. No en mi cara, no directamente. Un código de muerte fue enviado a bordo de mi nave. Lo atrapé justo antes de la ejecución. Anulación manual me salvó, pero no a mi equipo. La mitad de ellos me volvió contra la extracción. Su voz falló por primera vez. La gravedad de las palabras caía entre ellos. Maté a 3 de los míos solo para respirar. La cúpula parecía volverse más fría, la atmósfera cargada. Mi nave fue dañada. Expulsé sobre Nova 7 no porque fuera estratégico, sino porque no estaba en ninguna parte. No me buscarían entre los escombros de una guerra olvidada. Su tono era amargo, una dureza que nunca había desaparecido del todo. Y, sin embargo, lo hicieron. Garen conoció la mirada de Kara. El dominio no olvida. Los fantasmas de un pasado compartido se hicieron presentes, pero ninguno de los dos dijo más al respecto. El silencio llenó la habitación por un momento, denso y cargado de significado. Garen se levantó con movimiento decidido y cruzó la habitación. Abrió un casillero,
extrajo un chip de datos y se lo entregó a Kara sin decir una palabra. Mi historial, explicó en silencio. Coalición Tierra, Estación Tyro. Kara tomó el chip, pasando el pulgar sobre su superficie. La tensión en el aire era palpable, pero ella se mantuvo tranquila. ¿Qué pasó? Su voz era suave, con un tono de calma controlada. Era un segundo oficial de reconocimiento, dijo Garen, su tono más lento esta vez. Nuestras órdenes eran neutralizar a un sospechoso de contrabando de células comerciales que traficaban tecnología de Mingen. Tyros era un puesto civil, minería, reparaciones, almacenamiento. Le lanzó una mirada como si estuviera desplegando la memoria frente a él, pero la información que recibió estaba equivocada. No eran comerciantes. Solo refugiados. Pocos ingenieros, 2 médicos, una docena de niños. Levanté la alarma, señalé el desajuste de los datos, pero para cuando lo hice, la brecha ya había comenzado. El silencio colapsó nuevamente entre ellos, pesado y cargado. La tensión se rompió cuando un agudo pitido de la consola los alertó, ambos instintivamente enderezándose. Kara reaccionó primero, cruzando la cúpula en 2 pasos rápidos para sacar el escáner. Sus ojos se estrecharon mientras analizaba los datos. Florecimiento de calor, murmuró. Un clic al oeste. No es natural. Garen se acercó, observando los datos con una expresión sombría. Podría ser un avión explorador. Quizás más han vuelto en círculos buscando confirmación. Kara se volvió hacia la ventana, su mirada fija en el débil resplandor que se veía contra la nieve. Era tenue, pero moviéndose. Estarán aquí para el anochecer, dijo con la voz fría. Es cuando los escuadrones de extracción aterrizan. Garen ya estaba reuniendo su equipo, moviéndose con rapidez y eficiencia. Entonces nos movemos ahora. Usa la cresta para enmascarar nuestro rastro. Si lo hacemos bien, podemos atraerlos hacia la línea de trincheras. Kara asintió, su mente ya trabajando a través del plan. ¿Estás seguro de que quieres pelear? No, respondió Garen en voz baja, pero estable. Pero estoy seguro de que no quiero huir. El momento se cargó con palabras no dichas, un cambio en el aire entre ellos. No estamos escondiéndonos ya. Kara lo miró, su voz suave pero firme, entonces hacemos esto juntos. La respuesta de Garen fue inmediata, sin dudar. Juntos. Kara extendió su mano, no por costumbre ni instinto, sino por un propósito más profundo. Cuando sus dedos se entrelazaron, no era solo para dar calor. Había algo más en ese toque, algo que valía la pena salvar. No estaban huyendo. Es por la guerra, Garen pensó, mientras comenzaban a moverse, unidos, con la misma fuerza compartida. Ya no estamos corriendo. Kara y Garen se preparaban para la confrontación. En la oscuridad, un dron se movía, mapeando el terreno. Garen sugirió golpear primero, sin escapar. Trabajaron juntos, instalando trampas y creando un plan para atraer al enemigo. El enfrentamiento se acercaba mientras tomaban posiciones, listos para la batalla.